Buenas noches, mis amigos. 21 a 23 horas estamos en vivo en Padre en las Rotativas, Canal 13, como siempre, todos los martes. En un inicio de programa atípico, siempre empezamos con, bueno, desgranando la situación política. Hoy vamos a tener una continuidad con el tema con el que hicimos punta en el programa, un análisis personal. Queremos escuchar también a los especialistas de esto, a ver qué nos dicen y para preguntar también si están tan choqueados como yo, como usted, me imagino, como todo el mundo, y tratar de comprender esto de qué manera lo vemos. Nati Caballero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, todo bien. Compartiendo un poco esto de mirarse para adentro, ¿no? De mirarnos socialmente y identificar ese tipo de conductas. La verdad que es un caso que nos ha dejado conmocionados. Recuerdo la semana pasada con un montón de teorías en este programa respecto de lo que podría llegar, de lo que podría haber sido, ¿no? Que se pensaba primero un arrebato, luego, y nunca nada que llegara a este lugar. Jamás. Siempre se pensó que era un mayor de edad en una situación de violencia determinada, un ajuste de cuentas, robo, cualquier cosa, pero este es el escenario menos posible. Y recuerdo también el otro día, al día posterior, dentro de la redacción, lo que implicó ir conociendo cada vez más la información y saber que se trataba de un chico, ¿no? Porque cuando, tristemente debo decir, al principio se difundieron imágenes, ¿por qué? Porque no se sabía que era un menor, se estaba buscando a la persona que podría haber estado que habría sido el partícipe y el homicida, pero no se sabía que era un menor, por eso después se retiraron esos videos. Pero en el medio, cuando uno se termina dando cuenta y le termina pegando una cachetada a la imagen misma de un chico, te pone la piel de gallina. Y también lo aleatorio, ¿no? Que fue este homicidio, que nos ubica a todos de alguna manera, o al menos eso sentí, como posible víctima. Claro, o sea, como random, sin así, resguardo, sin protección. Al menos así fue como se fue sintiendo al principio. Verdad. A lo mejor era lo que queríamos creer, ¿no? Que era un episodio de robo, un señor mayor, marginal, ejecutando un asalto a un objetivo con tal de, bueno, llevarse a cartera, llevarse, qué sé yo, no sé, algo, y lo que preferíamos, que no sé, entre preferir uno no prefiere nada, ¿no? Pero, o estamos más habituados a convivir con eso que a esto que la verdad que nos interroga y nos pone contra la pared, nos dice, che, ¿qué está pasando acá, no? Hay gente que conoce mejor de esto y le vamos a preguntar. Está con nosotros Laura Tamarit, es médica psiquiatra. Buenas noches, Laura. Buenas noches. También presento a Carla Marini, que es abogada. Buenas noches, Carla. Y a Selena Godoy, que es presidenta del foro de la Red Infancias Robadas. Lo he dicho bien. Coordinadora del foro de acá de San Juan, porque tenemos foros en las distintas provincias a lo largo del país y yo me encargaría de la coordinación de acá de San Juan, así que bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias por venir. Yo hice una introducción, creo que no, pero me gustaría arrancar por el lado de la salud mental. De la salud mental. A ver, creo que lo has dicho bastante claro. En realidad, la violencia es eso, ¿sí? Digamos, la violencia la venimos mostrando hace un montón de tiempo y la venimos replicando. Yo soy una convencida de que cuando nos cuidamos de, por ejemplo, tanto en medios o en redes sociales, de mostrar, por ejemplo, un suicidio, lo hacemos por el temor a la réplica. No nos hemos dado cuenta de lo que podemos llegar a generar replicando otro tipo de violencia. ¿Sí? Porque lo cierto es que la violencia, en definición, es eso, ¿no? Es el ejercicio de la fuerza física o el poder real de una persona contra sí misma, contra otros o contra grupos. Entonces, digo, es un problema social. ¿Vivimos en un mundo cada vez más violento o me parece a mí? Creo que todo está violento. Digo, vos lo decías, ¿no? La calle está violenta, las redes sociales generan un odio, una violencia espantosa, estamos escindidos de un lado y el otro. Pero no solamente en Argentina, no solamente en San Juan, creo que tiene que ver con el mundo en general. Vos decías, nos dio la bienvenida a la aldea global, ¿no? Así como que, bueno, muchachos, lo siento, pero son parte del mundo, de redes sociales. Yo creo que nos ha dado la bienvenida a la clase media trabajadora y clase alta al mundo de la supuesta marginalidad. ¿Sí? Digamos, vos lo decías recién, ¿no? Digamos, si esto fuera un acto marginal, tal vez... Digamos, uno lo justifica, consumió, tenía hambre, robaba y la mató.
Que ¿sí? no pasaba nada de todo eso. No pasó nada de todo esto, ¿no? Digamos, es una persona con medios, con tratamientos en la parte privada seguramente, y qué sé yo, y bueno, y pasó. ¿Sí? La violencia nos afecta a todos. No tenemos una violencia marginal o una violencia o una no violencia para la clase trabajadora. Y no todo es tan lineal, que quizás a veces eso se pregunta a la gente, o al menos veo, yo me estuve chequeando como todos los comentarios en las redes sociales, y era, si se detectaba a tiempo, capaz que no pasaba. ¿Se puede detectar a tiempo o no es lineal? Hay casos que no son lineales. Hay casos que son, digamos, uno habla desde la psicopatología, uno habla del brote. El brote es cuando el síntoma irrumpe con la realidad, ¿sí? Nosotros tenemos épocas de brote conocidas, como la primavera y el otoño, que son épocas donde aumentan la frecuencia de las primeras consultas, por ejemplo, o episodios de descompensación dentro de una patología crónica. Esto pasa con un montón de otras enfermedades, no solamente con la salud mental, pasa también, por ejemplo, con las alergias, ¿no? Todos sabemos que en otoño y en primavera tenemos más de alergias, estornudamos más, rinitis y todo. Entonces, digo, hay una cuestión de que rompe. Ahora, en un primer brote, que es lo que podría ser por esta edad, no tenemos mucha manera de prevenir. Sí, lo que podemos hacer los profesionales de la salud mental es preguntar directamente. Es esto, ¿no? Digamos, cuando hablamos de suicidio, preguntamos, ¿alguna vez has pensado en lastimarte, ¿sí? O en morirte? Y cuando tiene que ver con la agresión a terceros, es ¿alguna vez has pensado en lastimar a alguien? ¿O has roto algo? ¿Alguna vez rompiste una puerta, una mesa, una cama? Sí, son cuestiones. La crueldad animal, por ejemplo, suele ser como un antecesor de esto. Vimos un trabajo, el que citábamos dentro de Puertas Adentro de la Justicia, en el cual se le ordena a la jueza, más allá de lo que pasó, un profesional que ve este cuadro, ¿se puede percibir un episodio como este? Es difícil. Es difícil, verdaderamente es muy difícil porque esto es un caso fortuito, digamos, no tenemos. Yo creo que el antecedente más cercano que tenemos en Argentina es el de Junior, en Carmen de Patagones. Claro. Creo que sería lo más cercano. Claro. ¿Sí? Pero verdaderamente no estamos acostumbrados a ver semejante grado de violencia, no lo podemos anticipar. Y a nivel nacional no se ven casos así tampoco. Yo la verdad que no sé, a lo mejor Selena que tiene más información o por ahí puede... Muy difícil poder ver este tipo de casos, que haya salido todo por las cámaras, ¿no?, de vigilancia. Eso es muy duro también, yo creo que para toda la sociedad, el verlo y el tener que replantearte, como decías vos al principio, de lo que asumimos en un principio, apenas teníamos la información, y lo que la posición que tenés que ir cambiando, porque justamente hay circunstancias que atañen como la edad y la patología que podría llegar a estar sufriendo este niño, ¿no? El poder decir, bueno, esto que decías vos, muchas veces esperamos la marginalidad, pero en realidad los hechos de violencia tienen que tratarse en todos los aspectos, ya sea institucional y sobre todo familiar, en el ámbito de clase social, ¿no?, en el que te encuentres, no porque pertenezcas a la sociedad media o alta o que no seas de un barrio, de una villa, estás menos expuesto a sufrir estos hechos de violencia en la familia. Justamente es algo lo que intentamos trabajar un montón con las familias, con lo cultural, con lo social, desde los talleres, las charlas. Y cuando la familia es el problema, porque en este caso parece que, al menos se desprende del informe, donde le dicen, póngale normas de conducta, pero no le pegue. Eso dice. Es decir, el problema es la familia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando el problema es la familia? Bueno, todo el mundo a terapia. Sería la respuesta más... Sí, esa es la respuesta. Se buscan espacios de terapia individual para cada uno de los integrantes, se busca un espacio de terapia familiar, se medica si hace falta, cada vez que van deben llevar una constancia de tratamiento, ¿sí? Y se presentan en juzgado. Yo verdaderamente tengo un montón de pacientes que están en esa situación. ¿Sí? Es normal que las escuelas, ahora voy con el aspecto legal, pero para agotar esta instancia, ¿es normal que una escuela, como en este caso, una escuela denuncie? Porque la verdad que a mí me llamó la atención. Es difícil, algo en lo que trabajamos también es eso, el aspecto de poder involucrar a toda la sociedad.
desde la escuela hasta el vecino, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, en el apartado número 9, nos indica esto, de que todos como sociedad tenemos que involucrarnos cuando estamos viendo la vulneración de los derechos de un niño, niña, adolescente. Y en ese sentido hay muchos directores que tienen miedo, temor, Sí. vos lo planteabas justamente, si sos parte de un alto rango, ¿no? Del Poder Feminismo, la Judicial, sociedad, los lo feminismos, exacto, todo eso involucran para que se hagan a un lado, pero destacable, ¿no? Destacable. Sí, chapó de- para la escuela, ¿no? Porque la verdad es que haya tenido la sensibilidad de darse cuenta, primero. Tal cual. No sabemos bien en qué circunstancia lo hizo, porque la verdad que no se le pregunta tampoco y hay mucha cautela de parte de la escuela de no. Pero bueno, son las primeras muy buen gesto, intervenciones que necesitamos. Justamente los niños, niñas y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en la escuela. Sí. Es el lugar donde más se podría de alguna manera detectar algún hecho de violencia intrafamiliar, y el compromiso de los gabinetes, ¿no? De las psicopedagogas, de los psicólogos que tienen las mismas escuelas, de poder decir, bueno, ya vimos esta situación, ahora ¿qué hacemos? Ir a labrar un acta, presentarse al juzgado de familia, esos son los medios correspondientes que tienen el deber de hacer como procedimiento dentro de la educación de las instituciones educativas. Vos dijiste que era muy raro, o sea, Es no pasa complicado. mucho en San Juan que el colegio denuncie, que la escuela denuncie. Y no, por lo general, ¿qué pasa? Advierten una situación, nosotros la mayor cantidad de casos que hemos acompañado son de abuso sexual en las infancias. Entonces es compleja la situación, atañen un montón de cosas, pero entre eso encontramos directivos que ven a un niño marginado, que ven a un niño que está sufriendo, los niños que se largan a llorar. Obvio, no podés determinar solo por algunos síntomas que está sufriendo abuso o maltrato, pero sí hay ciertos indicadores que llevarían a preocuparte. Entonces, muchas de las escuelas, a la mamá o al mismo papá. Entonces, si vos advertís una situación y llamás al mismo que podría ser el agresor, de decir, bueno, a ver qué está pasando, a veces los trasladan de escuela o directamente vuelven las amenazas sobre el chico, sobre el niño o adolescente para que deje de dar estas alertas y estas alarmas, o las escuelas dicen, no, nosotros no tenemos nada que hacer. Me pasó a acompañar a una adolescente justamente que estaba sufriendo violencia por parte de su progenitora, y ella le había comentado a la escuela no había hecho nada, absolutamente nada. Cuando ella decide hacer la denuncia a punto de cumplir la mayoría de edad, se encuentra con esta situación de que la escuela no la dejaba ir a la escuela, no la dejaba asistir. ¿Y por qué? Porque decían, no, porque no tenemos quien nos firme la tutela, el tutor, el representante, porque ella no está viviendo con su papá. A ver, ahí se hace un trabajo interdisciplinar con el área de niñez, con los abogados que tenemos en la red y con otros que nos acompañan, para reinsertarla. O sea, un niño que está saliendo de una casa de violencia no puede quedarse sin escuela. Me voy a ir por un minuto al aspecto legal, Carla. Hay como cierta tentación de parte de la sociedad y también de parte de los comunicadores, los periodistas, de criminalizar los casos de chicos de 15 años. Y esta cosa que nos ocurrió, y que digo nos ocurrió porque nos ocurrió a todos, fue muy tentador en ese sentido, ¿no? Y dejó un poco de todo, de que bueno, bajar la imputabilidad, enseguida se habla de eso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que se viene hablando hace ya un tiempo, desde que asumió, bueno, el señor presidente Milei, y por un proyecto presentado por el doctor Cunio Libarona de bajar la edad Sí, bajar la imputabilidad. a 14 años de imputabilidad. Yo entiendo que no es la solución la baja de la edad, porque ¿qué sucede? Que en vez de mandar a que delinca un chico, llegado el caso, la bajamos a 14, hoy a partir de recién de los 16 hasta los 18 se les aplica el régimen penal juvenil. Es decir, que en este caso concreto, este menor de 15 años es claro, totalmente inimputable para el derecho penal argentino. Su condición frente a la ley hoy es de Ante la imputabilidad ley, total. más allá de la patología, de lo que se discuta, de su salud mental, es inimputable. Sí. No puede ser llevado ante los tribunales, ni se le puede aplicar una sentencia condenatoria. En cuanto a la inimputabilidad y la baja, yo entiendo que debería abordarse el tema y tratarse institucionalmente y buscar medidas alternativas, porque entiendo que la solución, a mi criterio, no está en bajar
porque ya vivimos en una situación, en una sociedad violenta. Esto se aplicó en España, yo de hecho terminé una maestría en Europa en la cual estudiamos todo el tema de la baja. Y en Europa se bajó la imputabilidad? Se bajó a 14 en España y no hubo resultados. La tasa delictiva no se redució. Resultados serían que no haya delitos de esa franja de la población. La franja etaria sigue siendo, estamos hablando de menores de edad. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que Argentina está adherida a la Convención de Derechos del Niño y eso requeriría un trabajo muy arduo, porque es una convención que tiene rango y jerarquía constitucional. No se puede bajar tan fácilmente. Sí. O sea que la edad, si es por la edad, no es una solución. ¿Y qué hacemos con la familia por ahí o los amigos que, digamos, como consuelo? La verdad que uno tiene una visión a veces punitivista o de revancha o de venganza, que no es la ley penal, no es el espíritu de la ley penal, pero sí es cierto que hay una familia de la víctima. Sí, por supuesto, que va a querer justicia. Y que quiere justicia, y cuando uno le dice, bueno, querés justicia, pero en este caso la justicia, ¿cuál es? Y nada, nada. Es difícil de presentar también, y es difícil de digerir para parte de la familia, ¿no? Sí, realmente creo que decirle a la familia hoy al chico realmente es que es una realidad. No le corresponde condena alguna y es complejo. Esa es una realidad también que sucede en muchos delitos. La realidad es que este es un delito, el peor delito del Código Penal argentino, el homicidio agravado. Claro. Entonces creo que se perdió una vida, pero también hubieron llamados de atención. Sí. Llamados de atención que por qué fueron omitidos. Hubo un colegio que se involucró, que denunció y decir, bueno, ¿por qué no se lo abordó al chico? ¿Por qué no se abordó a la familia? Quizás habiéndose tomado las medidas, ya está. Lamentablemente esta señora perdió su vida de una manera horrible, es una tragedia, pero creo que se podrían haber tomado medidas que evitaran. Siempre yo digo, cuando el hecho está, no se puede volver atrás, pero sí como empezar a tomar conciencia como sociedad y advertir, como bien lo dice la doctora, también la licenciada, en cuanto a los distintos indicadores que los chicos hoy, y sobre todo con las tecnologías, los chicos están expuestos hoy a un nivel de violencia en redes sociales, que es terrible. Entonces, hoy en día vemos un chico de 8 años que tiene celular. Entonces, hoy eso aumenta la violencia. De hecho, presuntamente el chico consumía juegos y todo eso aumenta la violencia. Entonces decir, bueno, ¿cómo abordamos este tema? Yo le pido un consejo, Laura. Yo tengo un hijo de 12 años y siempre me lo pregunto porque lo veo jugando con juegos que son violentos y le trato de poner límites y bueno, ¿qué tengo que hacer? Es difícil, creo que la violencia siempre ha circulado en el juego. Los varones históricamente se disfrazaban, digamos, en mi época se disfrazaban de Rambo, en los cumpleaños, se regalaban pistolitas con cebitas y qué sé yo. Es muy difícil. Los vaqueros que andaban en mi época los vaqueros andaban en los tiros también los vaqueros. Sí. Siempre como atrás de algo lúdico. Sí. Exactamente, sí, digamos, los videojuegos vinieron a cambiar esto, digamos, y lo lúdico se transforma en una pantalla donde uno tiene un montón toma un montón de decisiones y tienen un montón de cosas positivas los videojuegos, digo. Pero sí es cierto que a mí me asusta bastante el GTA. ¿El? El GTA. Sí, el GTA, que es un juego. Es como algo así como el gran ladrón de autos, una cosa así. Ajá. Que hay varias versiones. Claro, donde hay robos, donde hay esto, ¿no? Digamos. Y sí, te dan puntos por matar. Y yo creo que lo difícil está en el ponerse en primera persona. Hoy hay muchos videojuegos que estás en primera persona. O sea, los niños y los adolescentes asumen el rol de soy el que está matando, soy el que está robando. Y bueno, entendiendo que hoy para un adolescente, para un niño es la realidad, virtual es su realidad también. Es muy difícil. Claro. Hay que empezar yo creo que a poner frenos, ¿no? Por ahí disocian, porque a mí me pasa decirle a mi hijo, che, pero ¿vos te das cuenta que están matando gente? Pero es un juego, papá. A mí me asustan más. Es un juego, pero es un juego de matar. No es un juego de, qué sé yo, de ganar una carrera o de, qué sé yo, o de embocar. Es un juego de matar. A mí me exaspera, pero los chicos, qué sé yo, no sé, obviamente que está mal, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo está eso? Son juegos. Digo, son juegos. En el ludo nos comíamos, siempre hay reglas y está mucho en el acompañamiento del padre y de la madre. Digamos, si nosotros dejamos que los chicos estén 10 horas jugando a la Play solos, obviamente no lo vamos a
no lo vamos a poder Y no lo vamos a ver venir y no lo vamos a ver venir. Ahora, si uno se involucra en el juego, creo que es muy importante lo lúdico compartido. Antes era el juego de mesa, que todavía se usa para adquirir algunas habilidades. Y esto de jugar a la Play o jugar a la computadora con los hijos me parece que es algo importante y poder verlo. Ahora, sí lo que asusta más, por lo menos a mí como madre, porque yo también soy mamá de adolescentes tardíos y adolescentes entrando, es básicamente esta exposición que tienen a los videos de violencia reales, como este video. GTA. Sí. No, reales, los reales. Bueno, Twitter es un basurero. Busque hay en Twitter, es decir... Los desafíos de TikTok. El señor Y antes habría filtros en los juegos, pero ahora ya no hay ni filtros, ya... Por ahí la televisión, que qué sé yo, pero... el horario de protección es menor. Pero los pibes no ven televisión. Pero aparte, por ejemplo, el noticiero dice contenido no apto para menores de mayores o menores de, qué sé yo. Sí, pero estamos almorzando, estamos cenando, o sea, listo, está, noticiero no va. Porque muestran los videos en tiempo real. El señor que transmitió en Twitch el asesinato en Nueva York hace 2 años. Digamos, es una red social, lo mostraron en vivo y en directo, ven las víctimas de los homicidios masivos, de los tiroteos en Estados Unidos, y la buscas y la ves. ¿Sí? Digo, este caso, por suerte, se han bajado, pero hay matanzas que no. ¿Sí? Carla, ¿qué hubiese ocurrido si te pido las dos instancias, porque me lo distinguiste con precisión. Hay un régimen penal juvenil. ¿Qué hubiese pasado si el agresor hubiese tenido 17 y qué hubiese pasado si tenía 19? En el caso de que hubiese tenido 17, se le aplica el régimen penal juvenil, que es en este caso la ley 22.278.000, y se lo somete a un tratamiento que es especial para menores, al régimen penal juvenil. Él queda, en este caso, estamos hablando de un homicidio, que tenemos un homicidio agravado, no quiero decir con todos los agravantes propios, pero sí de alevosía, ensañamiento, ha sido terrible. 25, 22. 50 años de cárcel. Bien, se lo somete, en este caso a Nazario Benavides, sería el lugar adecuado, hasta que cumpla los 18 años de edad. Y de ahí a chimba. Exacto. Cuando cumple los 18 pasa a cumplir pero cumple la pena que claro, a la que fue condenado. Para la que fue condenado. Durante en el caso el tiempo en el que él es menor, no está en prisión. No, está en el Nazario. Claro, en el Nazario. Luego pasa al servicio penitenciario provincial. En el cándido caso de que se cumpla lo que prescribe. Vamos, sabemos nosotros que después hay siempre... Che, que te salió, que se fue al hospital y del hospital se fue a comprar faso a la esquina y... ¿No? Pasa. Sí. No, y estaba pensando, de igual modo, estamos hablando sin patología. Claro. Sí. Claro. Y llegado si hubiese, claro, ahí vamos. Y si fuese mayor de edad, es totalmente imputable para el derecho penal argentino y bueno, estaría sometido justamente a un proceso penal como autor material del delito, en este caso de homicidio agravado, con los agravantes de alevosía, ensañamiento y todo esto que hubo. ¿Y qué pasa si viene un abogado de estos que uno conoce, todos, y dice, está loco, no pudo comprender la gravedad del hecho y entonces está loco? Y entonces intenta evitar la condena con el argumento de la insanidad mental. ¿Cuándo está loco y cuándo no está loco? Eso en realidad lo aplicamos de manera, exacto, se trabaja de manera siempre cuando hay una persona en la cual se presume una presunta inimputabilidad, que es decir, no puede comprender el acto ni dirigir sus acciones, que es propio de, en este caso, los psiquiatras, quienes abordan a la persona que cometió el hecho, el delito. Ellos serán los profesionales, en este caso, se hace un trabajo interdisciplinario, en eso siempre hacemos hincapié, claro, en este caso psiquiatras, psicólogos, y son quienes determinan si esa persona tiene discernimiento, es decir, ese chico de 19 años puede comprender el acto, fue capaz, entendió al momento, llegado el caso de que sí, se le aplica la norma penal correspondiente, llegado el caso de que no, y ahí sí sería inimputable, como el caso de la señora que mató en Avenida de Circunvalación. Claro. Que bueno,
terminó internada. A Leslie, ¿no? Leslie era la víctima, Leslie fue Leslie Garzón, creo que fue la Sí, víctima. recientemente también tuve el caso del jubilado apuñalado cuya autora padece esquizofrenia y bueno. es Y también. inimputable. ¿Cuándo una persona es inimputable, Laura? Creo que es muy importante eso, digamos, que recién hablábamos con la doctora afuera, ¿no? Digamos, no, el tener un trastorno mental, digamos, un padecimiento mental, no nos asegura la inimputabilidad. Uno puede tener esquizofrenia o trastorno bipolar o consumir sustancias y ser imputable. Ajá. La imputabilidad se determina acto por acto. En el momento que ocurre. En el momento que ocurre, en caso más notorio creo que es Piti Álvarez, Piti. que fue declarado primero inimputable y en la segunda causa fue declarado imputable. Ajá. ¿Sí? Por consumo de sustancias. No, porque asesinó a un por vecino, supuesto, pero la primera causa, creo que había sido por un robo o algo así, fue declarado inimputable y en esta del asesinato sí fue declarado imputable, porque comprendía. Entonces, digamos, no es lo mismo la A pesar de que discapacidad. hubiera estado drogado, A pesar, yo eso estaba se va. drogado, tomé cocaína. Bueno, Sí, para eso nosotros nos formamos, digamos, ¿no? Para discriminar. Y es muy importante eso, ¿no? Porque uno dice, como viene con cocaína o con que yo, es inimputable. No. No. Digamos, uno puede tener una persona puede tener, vuelvo a decirte, un retraso mental y ser imputable. ¿Y cómo se valora eso? Se valora con mucho tiempo, con técnicas específicas, con entrevistas dirigidas. ¿Te ¿sí? ha tocado de peristo? Oh, un montón de veces. Un montón de veces. Un montón. En esto, de cajón. Sí. ¿no? Sí. No, en este no estoy yo, porque No, en este estoy no, en la pero parte, en otro, no estoy en- en la parte pública ya, pero... Sí, o periodo aparte, digamos. Sí, pero bueno, pero es básicamente eso, digamos, es tomarse el tiempo, es darse... uno lo puede hacer incluso estando en el servicio penitenciario o estando fuera, ¿sí? Digamos, estando libre o estando internados, porque muchas veces cuando son declarados inimputables o se sospecha la inimputabilidad, el juez lo que determina es una medida de seguridad, que así se llama, que es para que cumplan esta condena. Entonces, bueno, se van evaluando, puede ser que sea para la sola evaluación y después se determine, o puede ser que cuando sean declarados inimputables, porque la evaluación da para que sean inimputables, el juez decida su internación en un nosocomio acorde a la patología que presenta. Ahí es donde quedan separados el Código Civil y el Código Penal, porque en el Código Civil, según la Ley de Salud Mental, ya no puede haber más neuropsiquiátricos. Nosotros hemos transformado el Hospital Mental Sonda en Lanteri, que sigue funcionando, digamos, y todos los ¿Y hospitales... hoy qué es? Hoy es Hospital General. Un hospital. Un hospital general. El hospital, Nosocomio pasó a ser un el hospital Nazario general. Benavides es un hospital. No, el no. hospital. El Ah. hospital, lo que era el neuro, digamos, que era Mental Sí. Sonda, hoy se llama Hospital General Julieta Lanteri, Claro. que es donde yo trabajaba antes, y ahí, digamos, se transformó en un hospital general donde tienen todos los servicios disponibles. ¿Se interna por salud mental? Sí, se interna de salud mental, como se interna en el Marcial Quiroga, en Albardón, en Posito. ¿Sí? Pero la ley penal dice que cuando uno está, eso es el artículo 34, ¿no? Que dice que cuando uno es declarado inimputable, el juez puede decidir que tenga una medida de seguridad hasta que cese la condición de peligrosidad o de riesgo para sí o para terceros. ¿Sí? Hay veces que de manera injusta, porque por ejemplo, por un delito simple, una persona declarada inimputable puede pasar toda su vida internada. Digo, este es el caso al revés, digamos, ¿no? Digamos, en el caso Sí, de un en este asesinato, caso no estamos hablando de imputabilidad Pero porque sí un nos ha menor pas- que es inimputable de Pero sí nos cajón, ha de arranque pasado, sí nos nomás. ha pasado, por ejemplo, que una persona por robar una zapatilla pase años internado Ah, sí. cuando fue declarado inimputable. Por eso se cambia Mira. luego en la perspectiva de la ley de salud mental, ¿no? De Exactamente. intentar no tenerlos a todos aislados de la sociedad, sino ver la forma, la manera, la contención de los familiares y demás para que siga inmerso en la sociedad de la manera en la que no sea riesgoso para otros. Y sí, pero lo dejaste de hacer, ya no es una persona ni funcional, digamos. O sea, en Exacto, algún- nosotros en el hospital hay gente que hace hay una persona que hace 25, no, casi 30 años que está internada por un intento de homicidio. ¿Cuánto le tocaría a una persona por un intento de homicidio? Y 50 años. No, por intento. Ah, y por tentativa y Sí. de 8, sí. Bueno, por lleva- 8.25. Sí, de 8 a 25. Y con todos los atenuantes hubiera Y con salido los a agravantes, los puede 15, ser. sale. A los 15 sale. O sea, bueno, lleva... Lleva 30 por intento. ¿Y por qué? Porque nadie le firma el cese de la medida. El cese de la medida, así como se determina la imputabilidad, o la inimputabilidad, Sí. se lo determina un equipo interdisciplinario, el cese de la medida lo tiene que hacer un equipo interdisciplinario que no sea el equipo tratante. ¿Sí? Otro. Externo. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos,
firmarle el cese de la medida, particularmente a este señor, es bastante complicado. ¿Sí? Nadie lo hace, nadie lo pide tampoco. No, sí, se ha pedido infinidad de ¿Se veces. pide? Sí, se pide. Pero lo cierto es que si vos sos declarado inimputable, lo más probable es que tengas una condena eterna. Claro, Ah, ¿sí? pasás al olvido muchas veces. Mirá vos. Lamentable. Y en eso me gustaría tratar sobre lo que es la responsabilidad parental en el caso de los menores, ¿no? Y las personas que padecen algún tipo de trastorno, patología o enfermedad mental, porque entiendo que cuando vos empezás a recibir alguna medicación psiquiátrica, y me gustaría que me lo corrija, ¿no? Necesitas muchas veces de la administración de otro para la misma, porque no estarías como en las condiciones, bueno, en lo que son intentos de suicidios en adolescentes o hasta aún en adultos, necesitan de un familiar que se haga cargo de esa situación para poder mantenerlos resguardados. En este caso, yo evaluaba esta situación. Este adolescente estaba a más de 5 kilómetros de su casa, sabemos que estaba en medicación, ¿no? Sí. Estaba recibiendo medicación. ¿Qué hacía a 5 kilómetros de su casa, ¿no? Como a modo Sí. de reflexión. Es decir, hay responsabilidad del entorno, ¿eso sugerís? Sí, tal cual. Entendemos Ajá. que cuando, a ver, Está no se medicado, podría 5 haber kilómetros, una ¿qué hace ahí? justicia de por sí en lo que es cárcel o no cárcel, ¿no? Sí. De la punibilidad, pero evaluar las situaciones del entorno que lo rodea, de ver cómo de alguna manera se podría juzgar esa negligencia, Sí. ¿no? ¿Hay alguna clase de responsabilidad de los padres o del entorno? Que no sea civil, diría. Penalmente es complejo poder probarlo, es decir, porque tampoco está acreditado, habría que ver esta denuncia que se hizo, en qué consistió, bueno, qué medidas se tomaron de parte de, en este caso entiendo que se hizo en la unidad fiscal CAVIC, En que es CAVIC, el centro de exacto. abordaje en este caso cuando hay Sí, sí. violencia intrafamiliar. Llegado el caso, bueno, sí, los padres si tenían a cargo un chico que estaba medicado con un trastorno psiquiátrico y se les escapó y representa un riesgo para sí y para terceros. Ujú. Es decir, podría haber hecho cualquier Podría cosa de haberse podría matado de caber él. alguna O sea, es alguna decir, clase bueno, de como responsabilidad. padres, ¿cuál es el rol? Civilmente también cabría preguntarse y también tratar y analizar, decir, bueno, la responsabilidad parental, vía civil también se podría, en este caso, exigir. Más que en el informe que firma la perito, dice que ella lo planteó en el núcleo familiar y dijeron, no, sí, un problema de que se separaron el padre y la madre y lo está procesando a su manera y lo están bajando. Un poco, ¿no? Lo que dice. ¿No lo leyó? No lo leí el informe. Eso dice el informe. Entonces, como que los padres estaban en un proceso de negación de lo que estaba pasando con el hijo. Negación documentada. Por eso cobra relevancia, importancia y gravedad el episodio de que la jueza haya cajoneado, o no sé, ¿qué dijo? Que hizo una especie de... se juntó con no sé quién y dijo que... Bueno, lo que dice... Interdisciplinaria, qué sé yo, y que a partir de ahí se había determinado un seguimiento cada 2 meses, que ese es el que no se sabe qué pasó. Seguimiento a partir de agosto. Igual no es fácil que se sigan. No es fácil, pero digamos, justo en este caso Bien. hubo una luz de alerta. Una luz. ¿Vio cuando dice, che, y es difícil de detectar con... Lo acaba de decir usted. Y la verdad que es verdad, sí es difícil detectarlo con el... En este lo detectó la escuela y lo denunció la escuela. En este lo hizo. En Es decir, dentro de la dificultad que tiene, en este caso, que terminó, insisto, con una vida cegada, lo hizo la justicia, lo hizo la escuela y lo hizo también todas las instancias judiciales que tuvieron que hacer su trabajo, hasta la jueza que vaya a saber qué hizo. Me quedó cortito dando vuelta algo que decías vos, Selena, respecto de las escuelas, porque las escuelas es una complejidad, vivimos en sociedad, que el hijo de él, que el Tito, el Cacho, Ahora, lo que me queda a mí es que docentes, directores, celadores, todo el mundo tiene también una responsabilidad adicional a la de dar clase, ¿no? Que es percibir qué está pasando con los chicos, porque con alguno puede... Veo cómo pasa también con los médicos que están en la guardia y ven que a este chico le pegaron y tienen que hacer una denuncia penal. Bueno, si bien no está legislado así, pero con los docentes
hay como esa carga tácita también, ¿no? Existe un protocolo. ¿Hay un Ellos protocolo? tienen un Ah, protocolo de acción en los casos en los que encuentran violencia intrafamiliar y también algún tipo de abuso, porque entendemos que la violencia no solamente son golpes, ¿no? Puede ser psicológica, emocional, son muchas las aristas que implican la violencia hacia las infancias, y es importante eso, que la institución cuando está viendo, ya sea también porque podemos hablar de bullying entre los compañeros, de violencia entre, que cuando ve algún tipo de alarmante o disparador, para poder realizar alguna charla de reflexión, concientización, que articulemos, ¿no? Que articulemos con quienes estamos en el territorio, quienes hacemos el trabajo de los foros, ¿no? De acompañar, de crear talleres, de crear estos espacios de reflexión entre los adolescentes. Mencionaba justamente esto, que se está dando mucho adolescente, quizás sumergido en la violencia, y yo siempre planteo esto: ¿cómo planeamos tener adultos sanos si no nos enfocamos en infancias y adolescencias libres de violencia? Después nos encontramos con estas réplicas desmesuradas de violencia que nos dejan a todos conmovidos, pero bueno, no nos quedemos en la conmoción del hecho, sino que tomemos acciones activas y positivas para empezar a realizar un cambio social, humanizando. Algo que me impactó mucho, que decía, estamos deshumanizados, ya no percibimos al otro como algo, como una persona, ¿no? Sino más como un algo, como un medio, como un fin, y la importancia y uno de los focos que tenemos como foro es el poder humanizar. Humanizar, no acompañar casos solamente. Le pasará a la doctora que de tantos expedientes uno ve simplemente palabras, y no, se trata de personas, hay que evaluar cada caso como corresponde, y eso es lo importante, que desde cada disciplina se pueda humanizar, desde este espacio también, ¿no? Se puede humanizar y ponernos a pensar como sociedad que estamos construyendo. Selena, gracias. Laura, gracias Carla por esta charla, que nos sirvió para empezar distinto el programa. Creo que es un aporte para todos. Todos necesitamos esta charla, ver, sí, ¿no? Es un trabajo introspectivo, y como es de uno individual, es social, y a veces estos casos nos conmocionan desde ese lugar, y me parece que lo importante es preguntarse y accionar.